La tarta de zanahoria es uno de mis dulces favoritos, pero nunca me animo a hacerla a no ser que haya una celebración especial, entre otras cosas para no engordar aún más. Pero esta receta en raciones individuales te puede quitar el antojo sin ponernos demasiado gochos. Hoy, en Directo al Paladar, os voy a enseñar a hacer unos muffins de tarta de zanahoria que os van a encantar. Me encontré esta receta navegando en internet en la web anglosajona Tasty, donde lo vendían como unos muffins de tarta de zanahoria saludables. Amigos, esto tiene menos de saludable que yo de atleta olímpico. Amigos, esto tiene menos de saludable que yo de atleta olímpico, con casi 200 gramos de azúcar. Pero bueno, es lo que hay, un día es un día. Tampoco tiene mucho de muffin. Le enseñé la receta a mi compañera Liliana Fuch y empezó a poner el grito en el cielo, que si eso no son muffins, ni magdalenas, ni nada, son mini tartas. Pero como lo de mini tartas queda un poco mal, pues muffins. Vamos al lío. Como veis, tenemos ya el horno precalentado a 180 grados y esto se mezcla muy rápido. Ya veréis que es una receta facilísima. Con las cantidades que os voy a enseñar os da para hacer 12 muffins, magdalenas o como coño queráis llamarlo. Empezamos con 3 huevos. A mí la repostería os aviso que se me da fatal, O sea, esto del rollo este de partir bien los huevos y su puta madre, no contéis conmigo, luego un poco a lo cutre. Pero luego van a estar muy buenos, eso os lo aseguro. 3 huevos, batimos. Que se mezclen bien, Juego de muñecas sí que tengo, pero de hacer tortillas. Ahora echamos un yogur griego entero, que son unos 125 gramos, y removemos otra vez. Esto lo hemos echado aquí para no enseñar ninguna marca, pero vamos, que es un yogur de estos que compras en el supermercado enterito. Ahora vamos a añadir el sirope de arce. El sirope de arce, como sabéis, es un producto típico de Canadá que ya está cada vez en más supermercados. Aquí hay un poquito más de los 180 gramos que vamos a echar ahora de sirope de arce, porque luego vamos a echar más sirope de arce a la cobertura. Esto es la parte saludable de la receta, como podéis comprobar. Ahí. Esto se remueve muy fácil, ¿vale? Un par de vueltas. Ahora vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla, ¿vale? Así más o menos, que vamos a dejar también un poquito para luego la cobertura. Y 60 mililitros de leche. Volvemos a remover. Ahora vamos a echar la zanahoria, 2 zanahorias peladas y ralladas, ya las hemos rallado. Todos estos ingredientes de todas maneras los vais a tener en la descripción del vídeo, en la web, o sea que no os liéis, tenerlo todo preparadito. Ya sabéis que en repostería no es bueno andar improvisando con las cantidades, aquí ya está todo preparado. Por echar 2 zanahorias una cosa no es saludable, os aviso. Y 200 gramos de harina integral. Por echar harina integral una cosa tampoco es saludable. Peor sería que llevara, yo qué sé, chocolate, harina sin ser integral, no sé, pero bueno, no nos flipemos. Una vez hemos echado la harina y la zanahoria, vamos a remover mejor con una lengua, ¿vale? Porque con las varillas se nos va a enredar todo mucho. Esto hay que mezclarlo bien, ¿vale? Un rato. Aquí si tenéis la suerte de tener una batidora amasadora, pues lo podéis haber echado todo allí, poco a poco. Mientras batimos hay que echar también un sobre de levadura química, un sobre entero de impulsor químico de baking soda y una cucharadita también de canela molida. Removemos todo bien. Ya está la masa lista, ahora solo vamos a rellenar la bandeja de los muffins. Como os decía, nos dará para unos 12 unidades más o menos. Si os sobra algo, pues hacéis varias tandas, tampoco pasa nada. Y es importante que rellenemos cada hueco hasta arriba, pero dejando un pelín de espacio para que haga copete, que no quede muy plano, pero no se vaya la cosa de madre. Como veis, me han sobrado 2 huecos en el molde. Ayer en casa haciendo pruebas hice 12, pero depende del molde, claro, no pasa nada, van a estar igual de buenos. Listo, al horno. Ahora dejamos los muffins horneando entre 20 y 25 minutos hasta que veamos que se forma bien el copete. Y mientras vamos a hacer la cobertura. Para hacer la cobertura mezclamos 225 gramos de queso crema. Vaya bola perfecta, Chofrán. Sirope de arce, 85 gramos, que es lo que nos quedaba aquí, más o menos. Esto lo he hecho un poco a ojo, pero oye, es lo que hay. Y otra cucharada de extracto de vainilla. Y esto sí que es mejor que lo hagamos con batidora de varillas. No seáis como yo y usad un bol más grande y no os mancharéis. Listo, esta es la cobertura que vamos a usar cuando estén listos los muffins y una vez enfriados, porque si no se va a calentar mucho, para cubrirlos. Mientras podemos guardarla en la nevera. La cobertura está en la nevera, hemos recogido todo y las magdalenas ya están listas. En nuestro horno han tardado un poquito menos, 15 minutos, entre 15 y 20 minutos. En el mío de casa fueron 25, eso ya sabéis que cada horno es un mundo. Como veis, los muffins están perfectos, pero hay que dejarlos enfriar un ratito, no seáis gochos, 10-15 minutos, que se puedan manejar, desmoldar bien y poner bien la cobertura.
Bueno amigos, como os contaba, hemos dejado un cuarto de hora o así que se enfrían los muffins, los hemos desmoldado y ya los tenemos aquí en el plato. Vamos a poner la cobertura, ¿vale? La cobertura, lo ideal es poner un pegotón arriba de cada muffin y sencillamente montarlo así, ¿vale? No hace falta que cubra todo, porque es muy dulce, ¿vale? Entonces lo que nos interesa es pegar el bocado y que sea. Y así los vamos montando. Espero que os hayan gustado mis muffins de tarta de zanahoria, la primera receta de postres que me atrevo a hacer aquí, que no se me dan especialmente bien, habrá que ir mejorando. Recordad que en una receta de postres siempre es importante seguir todas las indicaciones, todos los gramos, todas las medidas, que las tenéis en la descripción del vídeo o en la página web. Ahora me voy a zampar esto con un buen café y por favor, si tenéis alguna otra receta de dulce que os gustaría que hiciera, en los comentarios me lo decís. Hombre, con la cobertura ganan bastante. Un día vamos a grabar algo con mascarilla, ya verás, nos va a pasar. ¿Y qué?